Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros siempre un honor que nos acompañen en estas conferencias. Ahora, en conmemoración de los 200 años de independencia, hemos invitado a varios historiadores que nos han comentado sobre las diferentes visiones sobre el bicentenario de Costa Rica y de Centroamérica. Hoy contamos con la presencia del doctor Vladimir de la Cruz de Lemos, quien es historiador. Ocupó puestos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios de Trabajo de la Universidad Nacional, director de Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica. Es actual secretario de la Academia Morista Costarricense. Ha ganado los premios nacionales Aquileo J. Echeverría y Cleto González de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Es autor de libros, ensayos y artículos de revistas con el tema de historia y de las luchas sociales y el movimiento obrero e historia nacional republicana. También ha sido el editor y coautor de un libro muy consultado de la historia general de Costa Rica en 5 tomos. Hoy nos acompaña con el tema para nosotros muy importante también, porque nos va a comentar sobre los personajes olvidados de la independencia. Esto es importante porque creo que muchas veces entre bambalinas quedan personajes, don Vladimir, que no sabemos mucho de su historia. Entonces, por favor, coméntenos usted sobre estos personajes. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias al Museo de Jade por invitarme en esta ocasión y para abordar un tema que no deja de ser complicado, mencionar personajes que se consideran olvidados, pero también es cierto que en los festejos que han habido alrededor del llamado Bicentenario de la Independencia, las discusiones se han concentrado fundamentalmente alrededor del 15 de septiembre como Acta de Guatemala o Acta Centroamericana de Independencia, alrededor del Acta de León de Nicaragua del 28 de septiembre también, que es el acta que nos llega a nosotros, en tanto nosotros formábamos parte de la Diputación Provincial de Nicaragua, Nicoya, Costa Rica, y el acta del 29 de octubre de 1821 de Cartago, que todavía no la hemos celebrado aquí en Costa Rica, pero que será inevitable su celebración porque si el gobierno no lo quiere hacer porque se apunta más al 15 de septiembre, la verdad es que Cartago está en fiesta organizada para celebrar la independencia y el gobierno inevitablemente va a tener que también sumarse a la celebración del 29 de octubre. ¿Cuál es el acta de independencia de Costa Rica? Eso puede ser una discusión académica que tal vez tenga trascendencia, importancia para los académicos. Y de esa discusión puede tener igual trascendencia e importancia para el público en general costarricense, en tanto se le da más énfasis a reconocer un acta de esas como el acta de la independencia de Costa Rica. En mi caso, yo me apunto a la tesis de que el acta del 15 de septiembre de Guatemala es de Guatemala y es a la vez el detonante. Es el acta que provoca las actas de independencia del resto de las provincias que formaban parte del antiguo reino, de la antigua Capitanía General o de la Diputación de Guatemala y de la Diputación de León. En tanto, el acta de Guatemala es expresamente clara de que es Guatemala la que se independiza de manera absoluta del gobierno de España primero. Y segundo, comunica al resto de las provincias esa decisión para que cada una tome la decisión que considere oportuna, si declarar igual que Guatemala la independencia o mantenerse dentro de España o bien dentro de el imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que acababa de ser declarado
prácticamente el 24 de febrero de 1821. Entonces tenemos ahí ese escenario y entonces con base a la declaración de Guatemala, el 21 de septiembre Salvador se pronuncia y de una vez se anexa a México. El 28 de septiembre lo hace Honduras y también se anexa. Y Nicaragua, 28 de septiembre, se independiza de Guatemala. Claramente declara su independencia de Guatemala y no hace un pronunciamiento de declaración de independencia absoluta, sino que condiciona su independencia hasta que se aclaren los nublados del día. Lo cual es como, como lo decimos los ticos, un plato de babas, es decir, ni chicha ni limonada. Nada más declaraba así rotos los lazos con Guatemala y se reservaba para ellos la posibilidad en ese sentido de, ¿cómo se llama?, de declarar la independencia cuando tuvieran mejor o más información. Ya el 12 de octubre, Nicaragua cambia la tesis y declara ahí sí la absoluta independencia del gobierno de España en consideración de que todos los pueblos de Centroamérica se han pronunciado por ese camino y además termina también anexándose al imperio. A nosotros nos llegaron el acta de Guatemala y el acta de León de Nicaragua con dos copias, una que se quedó en San José y la otra que siguió a Cartago. Llegaron el 13 de octubre de 1821, las recibió el gobernador colonial, por supuesto, y el ayuntamiento de San José, y no podía el gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, ocultar aquella noticia, y tuvo que ponerla en conocimiento de los pueblos para que nombraran delegados y se reunieran en Cartago el 29 de octubre para tomar una decisión. De eso vamos a hablar brevemente, porque no se trata ahora más bien de explicar los detalles de todo ese proceso. Pero el 29 de octubre, en Cartago, se está tomando esa decisión de declarar la independencia absoluta del gobierno español, que es el artículo 1 del Acta de Cartago, igual que el artículo número 1 del Acta de Guatemala, que declara la absoluta independencia de Guatemala de España. Entonces, pero nosotros igual hacemos una adhesión al imperio mexicano, que ahí hay una predominancia, obviamente, de los representantes de Cartago y de la influencia del gobernador, y en ese sentido agregarse al imperio mexicano era una especie de repetición del antiguo virreinato de México o de Nueva España. Bueno, y ahí empieza esa discusión. Lo importante es que la declaratoria de independencia provoca la independencia y a partir de ese instante lo que siga es un acto de libertad. Si se anexan o no a México, ya ese es un acto de libertad. También hubo tesis orientadas a la posibilidad de anexarse a la Gran Colombia de Bolívar. Muy bien, ahí tenemos esa situación. De eso van a derivar corrientes que podemos llamar independentistas, que son las que se pronuncian abiertamente por la independencia absoluta, ante independentistas que no están de acuerdo con la independencia absoluta, ¿verdad?, o son pro-monárquicos. Ese tipo de corrientes aquí no se expresó de esa manera. Eso lo podíamos ver y considerar en las autoridades de gobierno, nada más que no les gustaba y podían estar en desacuerdo con los pronunciamientos de independencia. Sin embargo, en el Acta de Guatemala aparece la firma del gobernador Gavinza y en Costa Rica aparece la firma del gobernador colonial Juan Manuel de Cañas en el Acta de Independencia. ¿Cómo interpretamos esas firmas? En mi opinión, hay que interpretarlas como el acto de abdicación, el acto de
rendición del gobernador en Costa Rica o en Guatemala, y estaba en primer lugar la firma de ellos porque como eran también los presidentes de los ayuntamientos, ellos firmaban las actas de primero, entonces ahí firma, pero en el momento en que firma está aceptando la capitulación, la rendición, y se está sometiendo al pronunciamiento que se está haciendo allí de independencia absoluta. Esto es la mejor forma como podríamos interpretar la firma de los gobernadores en esas actas. Por supuesto que el gobernador intentó conspirar contra eso, hizo las maniobras que pudo hacer, habló con delegados y con las cosas para que se pronunciaran, si no abiertamente en contra, por lo menos en la forma como se hizo hacia el anexionismo hacia México y no sobre la total independencia. De esa posición aparecen entonces en los conceptos que a veces se manejan para la interpretación de aquellos eventos, los conceptos de imperialistas y anexionistas. Casi se desdibuja, casi no se ve a los republicanos, ¿verdad? Entonces, imperialistas, aquellos que querían anexarse al imperio de Iturbide, que no era un imperio, no era la restitución del imperio colonial español, era antimonárquico español y se pronunciaba por un gobierno prácticamente de monarquía constitucional donde Agustín de Iturbide iba a ser el emperador. Y entonces son imperialistas y anexionistas y republicanos, los que están en contra, ahí sí, de la anexión en cualquier forma. Personajes olvidados de la independencia. Y están también en menor escala, casi indeterminados, aquellos que hicieron alguna manifestación de pronunciarse a favor de la anexión a la Gran Colombia. Bueno, aquí tenemos esa parte así. A nivel centroamericano tenemos, obviamente, los próceres de la independencia de Centroamérica que nosotros no los vemos, no los atendemos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son como ajenos a nosotros. Pero si recordamos que en el conjunto, antes del 15 de septiembre, nosotros éramos una unidad política alrededor de Guatemala y de León, también tenemos que entender que desde 1808, cuando Pablo Alvarado Bonilla, costarricense, estudiante de medicina en Guatemala, hace el grito de independencia de toda la región e inicia en ese momento prácticamente una militancia política a favor de la independencia, en la cual pasó preso mucho tiempo, entendemos que hay un concepto de región que de una u otra manera se está sublevando, está provocando movimientos inconformistas o antiespañolistas que empiezan a manifestarse después de 1811 en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, que fueron las luchas contra los estancos y los estanquillos, y en Guatemala también. Entonces, ahí ya hay un ambiente que va preparando condiciones y hay ideas políticas, porque esto es muy importante. Sin ideas políticas, sin teoría política, no hay movimientos políticos, sin ideas revolucionarias, que son estas ideas de la lucha por la independencia, tampoco va a haber movimientos revolucionarios. Entonces aquí ya se habían empezado a filtrar las ideas de la Ilustración española, las ideas del enciclopedismo europeo, francés especialmente, y las ideas del iluminismo norteamericano, para decirlo de esa forma, de las colonias de Estados Unidos. El iluminismo correspondió a las tendencias igual de la Ilustración en Estados Unidos, impulsada por teóricos estadounidenses. Y todo eso va a influir en el pensamiento político de personajes muy importantes en Centroamérica. Y entonces en Centroamérica tenemos también personajes que a veces no son tan cercanos a nosotros porque en nuestra historia nosotros los ocultamos,
no solo los olvidamos, sino que los ocultamos, no los destacamos, quizás porque todavía rechazamos esas intenciones centroamericanistas, unionistas, integracionistas, que a veces se quieren impulsar. Y entonces rompemos radicalmente con eso, porque en el caso costarricense, desde sus inicios rompimos radicalmente con esas tendencias y de manera extraordinaria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Después de declarada la independencia, después de convocado el Congreso del 22 y 23 para constituir las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal Centroamericana, allí nos metimos nosotros igual que el resto de Centroamérica y hasta 1838 nos mantuvimos dentro de la República Federal Centroamericana. Disuelta la República en la práctica, en 1842 también volvimos a intentarlo cuando Morazán gobernó Costa Rica por unos pocos meses. Caído Morazán, salimos de la federación y en 1848 el doctor José María Castro Madrid declara la República de Costa Rica, con la cual nosotros, con dicha declaración, nosotros empezamos a tener relaciones diplomáticas propias y a ser reconocidos de manera propia e independiente. Y así empezamos a establecer nuestras relaciones con países, estados europeos, con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, Holanda, en fin, España, que empezó a reconocer a las colonias ya independientes, Portugal, etcétera. Y empezamos nuestra vida, pero también establecimos relaciones con el Vaticano. Y las relaciones con el Vaticano nos produjo un acto de independencia adicional, que fue el desarrollo de la diócesis de Costa Rica, que ya se venía gestando desde tiempo atrás por autoridades costarricenses ante el Vaticano para que se nos diera el obispado a Costa Rica, porque nosotros dependíamos desde el punto de vista de la administración eclesiástica de la diócesis de León. Y eso se logra en 1852, en el 47 ya se había avanzado mucho en eso, y en el 52 cuando se nombra al primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorento y Lafuente, con la firma del concordato, que son las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y el Vaticano. Y eso hace surgir lo que podríamos llamar la Iglesia Católica Costarricense, porque antes éramos la Iglesia Católica, sí, pero dependíamos de León. Ahora ya teníamos un marco propio, eso fortaleció mucho ese proceso de independencia. El otro acto anterior a ese importante fue la legislación de Carrillo de 1841, la promulgación del Código General de Carrillo, con el cual se dejó de aplicar en Costa Rica la legislación española que hasta ese momento se usaba, de manera que Carrillo nos independiza jurídicamente, para decirlo también de esa forma, establece leyes nacionales que son las que empiezan a aplicarse ya en el país. Y a partir de allí evolucionamos en esas direcciones, una independencia política, una independencia jurídica, una independencia religiosa, y por otro lado se nos había agregado el partido de Nicoya en 1824, y con eso habíamos constituido un territorio muchísimo más grande. Éramos fracciones, Nicoya, Nicaragua y Costa Rica, antes de 1821, pero Nicoya se agrega a Costa Rica y pasamos a tener un país muchísimo más integrado, más grande, más rico, en una gran cantidad de situaciones. Bueno, entonces ahí tenemos esas particularidades que son como contorno de algunos datitos que vamos a dar en los siguientes minutos. La independencia en el Virreinato de México, podríamos decir que su primer grito y su primera manifestación fue de Pablo Alvarado Bonilla, que era costarricense, muy importante él, porque lo podemos considerar el prócer más importante de aquellos días, y porque es un personaje que se mantiene en la lucha por la independencia de manera permanente durante esos días de la independencia hasta los mismos días de la independencia y más allá, porque declarada la independencia en Guatemala, con el documento que se envía a Costa Rica del Acta de Guatemala, también llegaron cartas y documentos de Pablo Alvarado incitando a los costarricenses para que se sumaran a la independencia y actuaran de conformidad a ella.
y en ese sentido también mandó a Costa Rica unos días después un documento que fue la base fundamental de la redacción del de la primera constitución política de Costa Rica, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, a quien le debemos justamente a Pablo Alvarado esa redacción básica, o por lo menos los lineamientos generales de esa constitución, que es la primera constitución de Costa Rica, costarricense. Obviamente, ahí está la Constitución de Cádiz, que es la Constitución española, no es la Constitución costarricense, pero que nosotros, formando parte en ese momento de España, pues era una Constitución nuestra también, pero cuando éramos parte de España. Algunos abogados consideran, historiadores del derecho han considerado que esa Constitución era la primera Constitución nuestra. Bueno, eso ya está discutido, ya está ampliamente debatido. Hoy, de manera bastante clara y contundente, se destaca que no fue así y que la primera constitución que podemos considerar es la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Bien podría considerarse, si se toma en cuenta la de Cádiz, la constitución anterior a Cádiz, la de 1808, que es la constitución de la ciudad de Bayona de España, cuando España es ocupada por Napoleón. Y en ese sentido, Napoleón impulsa una constitución que tiene eco para la redacción de la constitución de Cádiz y también tiene eco para el desarrollo de las constituciones que van a ir surgiendo en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, eso lo podemos tener ahí. En el caso de Pablo Alvarado, lo podemos considerar un hombre liberal totalmente, muy importante. En 1808, justamente un 15 de septiembre de ese año, fue cuando escribió un panfleto titulado El Hispanoamericano, que le provocó la cárcel durante unas semanas y después siguió en lucha permanente durante aquellos años, y allí sustentaba las ideas independentistas. Fue de los que favoreció en algún momento para que Costa Rica se asociara con Guatemala, y en la Asamblea Constituyente en Guatemala en 1823 y en la Asamblea Provisional de 1824 y 1825 también estuviéramos nosotros asociados a Guatemala. También después de la independencia representó a Costa Rica en el Congreso Federal y fue uno de los que contribuyó dentro del Congreso Federal para que el Congreso Federal aprobara la anexión de Nicoya a Costa Rica, porque por declarada la anexión, Nicaragua empezó a reclamar en los organismos federales de Centroamérica esa anexión, y la República Federal siempre nos dio la razón a nosotros, de manera que ahí se veía, digamos, de alguna manera la sombra de Pablo Alvarado actuando en ese sentido. El 24 de febrero de 1821, dadas unas situaciones tal vez antes, 1810, el 15 de septiembre también, o 15-16 de septiembre, se produce el llamado Grito de Dolores del Padre Hidalgo en México, que es el grito que proclama el inicio de la lucha por la independencia. Él, fusilado poco tiempo después, junto con el padre Morelos, 2 años después, que también fueron fusilados, y con ellos un montón de sacerdotes. En total se calcula que alrededor de unos 150 sacerdotes participaron en el proceso de la independencia en toda la región. Y esto es importante entenderlo porque la Iglesia española, cuando España fue ocupada por Napoleón, se opuso a la ocupación napoleónica y convocó a los sacerdotes de España y de América. Ella era la madre directa de toda la religión católica en el continente, para que protestaran y se unieran a la lucha contra la expulsión de los franceses de España, a luchar por la libertad, la independencia y la soberanía de España, y también por la restitución del rey. Pero esas mismas razones, expulsión de los franceses, acabar con la ocupación francesa de España, de Francia en España, exaltar la independencia y la libertad de los españoles frente a la dominación
francesa, eran las mismas razones que ya se estaban levantando en América. Libertad e independencia de España, expulsión de los ocupantes españoles, etcétera. Eran las mismas razones y los mismos sacerdotes que allá están luchando contra esa ocupación francesa, muchos de ellos se integran también a luchar contra la ocupación española en el continente. Por eso es que hay tantos sacerdotes participando en el proceso de la independencia. Y eso es determinante y muy importante para todos nosotros y para Costa Rica también. Bueno, entonces, ya 1821, 24 de febrero, Iturbide, que se había levantado como un militar, primero colonialista, después independentista, declara la independencia de México en lo que se llamó el Plan de Iguala. En ese Plan de Iguala reafirmó la religión católica como única, convocó al establecimiento de la unión de todas las clases sociales, impulsó la creación de un ejército protector de esas tres garantías, estableció un gobierno de monarquía moderado constitucional, incluso le ofreció la corona a Fernando VII y le dio plazo para llegar a México. Obviamente el rey Fernando VII no llegó a México y entonces se acabó ese plazo. Y por otro lado, Iturbide termina muriendo poquito tiempo después y al morir se acaba todo ese proyecto de imperio que él había propuesto, pero en el 24 de febrero también pacta con quienes lo combaten desde el punto de vista de la monarquía y eso lo empodera a partir de ese momento. Y el 26 de septiembre, 28 de septiembre de 1821 ya se declara la independencia absoluta de México, unos días después de Guatemala. Pero ese movimiento de Iguala produjo una repercusión muy grande en toda la región del sur de México y allí estaban, digamos, los estados de la parte norte de Guatemala, que pertenecían a Guatemala, que era el ayuntamiento de Comitán, la ciudad real y la ciudad de Tuxtla, que era la región de Chiapas, que pertenecía a Guatemala, igual que pertenecíamos nosotros al Reino de Guatemala. Ellos, resultado del proceso de fragmentación de México y de independencia de México, impulsada por Iturbide, declaran la independencia el 28 de agosto de 1821. Comitán se independiza y se anexa a México. El 3 de septiembre lo hace Ciudad Real, también se anexa a México. Y Tuxtla, la otra ciudad, se independiza el 5 de septiembre, anexándose igualmente a México. Como eran parte de la Capitanía General, empieza a desagregarse la Capitanía General y afectarse. En Guatemala había un movimiento liberal muy importante y contestatario a las autoridades coloniales desde hacía mucho tiempo atrás, porque ahí había una prensa rebelde, había una prensa política, había una prensa que divulgaba las ideas de la Ilustración, etcétera, y eso contribuía. Y estos movimientos conducen a que se presione sobre las autoridades de Guatemala para que declaren la independencia el 15 de septiembre, porque si hay movilizaciones el 13, 14 y 15 presionando a las autoridades, y el 15 de septiembre en Guatemala se toma la decisión de declarar la independencia. ¿Quiénes declararon la independencia en Guatemala? Es una lista. Ahí está Gabino Gainza, que era el gobernador, por eso les decía que ellos firman de primero, Antonio García Redondo, Francisco de Paula Vilches, Mariano Galvez, José Matías Delgado, que era un representante de El Salvador, sacerdote, uno de los hombres que había empezado a hacer sus luchas desde 1811, ya estaba luchando activamente ahí en Guatemala y en la región, quiero decir, en El Salvador. Miguel Larrainaga, Tomás Orán, Serapio Sánchez, José Francisco Córdoba, Santiago Milla, José Antonio Larrabe, Mariano de Aycinema, que eran una de las familias más importantes de Guatemala, Antonio Rivera Cabezas, Isidoro del Valle y Castriciones,
el doctor Pedro Molina, hombre muy importante porque era médico, participaba de las cátedras de la Facultad de Medicina o de la Escuela de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y uno de sus discípulos, estudiante de medicina y quizás uno de los hombres que estuvo más cerca de él, fue nuestro Pablo Alvarado Bonilla, el estudiante ese cartaginés que estaba estudiando allá y que tenía a un Pedro Molina de profesor en medicina y que era liberal, independentista y que contribuía, digamos, a formar a Pablo Alvarado. De paso, otros médicos muy importantes de la Facultad de Medicina jugaron papeles significativos en esa lucha por la independencia. Pero aquí está Pedro Molina, y a Pedro Molina también lo asociamos a su esposa Dolores Bedoya, que es una de las mujeres más destacadas en esa lucha de la independencia en Guatemala, porque era una activista de calle. Y en esos días del 13, 14 y 15 moviliza población y moviliza mujeres al Palacio de los Capitanes para presionar y apoyar, por supuesto, a su esposo y a los que estaban luchando por la declaración de la independencia. Y esa es como la única mujer destacada que tenemos, Dolores Bedoya, con nombre y apellido en toda la región, no porque las otras mujeres no hayan participado, sino porque esta era como la que era como la líder en esa zona. De hecho, las mujeres en el proceso de la independencia tenemos que considerarlas de manera importante apoyando a sus maridos, apoyando a sus esposos. Todos esos personajes que les he mencionado junto a Francisco Barrundia, Pedro de Ayogo Valle, Mariano Beltranena, Ángel María Candina, José Mariano Calderón, Manuel Antonio Molina, José Domingo Diegues y Lorenzo Romaña, que fueron los que firmaron el Acta de Guatemala, todas sus mujeres indudablemente que estaban con ellos apoyándolos. En ese periodo había una situación de familia muy cerrada, vamos a ponerlo entre comillas, conservadora, donde los hombres jugaban un papel determinante, pero en este caso hombres liberales, hombres que están luchando por la independencia, quizás mantienen también relaciones liberales en el interior de sus hogares, y sus mujeres, sus esposas o compañeras son personas que participan de las luchas de ellos y que los apoyan inevitablemente e indudablemente. De manera que ahí tenemos las mujeres de los próceres y con ellas, digamos, la reproducción de ideas y de sentimientos a favor de la independencia que ellas podían multiplicar y trascender a los núcleos de amigos y de familias con las cuales se codiaban o se reunían. Entonces ahí tenemos. Si consideramos el Acta de Independencia, la del 15 de septiembre, todos esos personajes deberíamos considerarlos próceres de la independencia también de Costa Rica, pero a ninguno estudiamos. El que quizás más destaca es Pedro Molina, ¿verdad? Porque además está asociado a la vida política intelectual y a los periódicos. Pero en ese sentido, esos son personajes olvidados, en el buen sentido de la palabra, los ignoramos, desconocidos para nosotros. ¿Por qué? Porque no los sentimos nuestros, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una lista ya importante de personajes en ese sentido. Si nos venimos al Acta de León, el Acta de El Salvador y el Acta de Honduras no tienen importancia para nosotros, ni Chiapas, porque esas no repercuten en nosotros de manera directa, porque eran provincias que dependían estrictamente de Guatemala, mientras que nosotros dependíamos en unos aspectos de Guatemala y en otros aspectos de León, de Nicaragua. Y el Acta de León del 28 de septiembre la firman Miguel González Arabia, el gobernador, que igual firma capitulando ahí, de hecho, pero en este caso no, porque es el acta de los nublados del día. Es el acta mediante la cual el obispo de Nicaragua, Nicolás García Jerez, mete la frasecilla esa de que se independizan hasta que se aclaren los nublados del día. Y la única independencia que se produce es de Guatemala. Pero igual nos llega a nosotros copia de esa acta. De manera que, y esa es un acta que en menor escala nosotros digo, aquí en Costa Rica se le considera como un acta de independencia nuestra. Y hay historiadores y gente
académica considera que esa es el acta más importante incluso que la de Guatemala, porque aquí nosotros teníamos una dependencia más estrecha con Nicaragua que con Guatemala. Bueno, pero esa es una discusión. Y si la consideramos como una de las actas costarricenses, entonces hay que considerar a los firmantes de esa acta como próceres o como gente que tiene relevancia e importancia para nosotros. Miguel González Arabia, que era el gobernador de Nicaragua, choca con el gobernador de Costa Rica. Obviamente nosotros teníamos un gobernador que era Juan Manuel de Cañas, el obispo de Nicaragua, que era obispo de Costa Rica también, Nicolás García Jerez, y después los firmantes del acta del 28 de septiembre en León, que son Vicente Agüero, Joaquín Arrechavala, Domingo Galarza, Manuel López de la Plata, Pedro Portocarrero, Pedro Solís, José María Ramírez y Juan Francisco Aguilar. Y especialmente uno de los hombres más brillantes que tiene esta región en aquellos días, que es Agustín Gutiérrez Lizarzábal, abogado. Este hombre fue el determinante para Costa Rica también en los días de la independencia, y en ese sentido va a influir mucho también en los conceptos jurídico-políticos que empiezan a desarrollarse de manera inmediata a los días de la independencia, y es quizás el que marca más el paso en la parte jurídico-institucional del país, Agustín Gutiérrez Lizarzábal. Ese es un personaje que poco lo estudiamos nosotros, se menciona un poquito más que otros personajes, pero estamos hablando aquí de los que firmaron el Acta de León de Nicaragua. Muy bien. Esos dos documentos, el de León de Nicaragua y el de Guatemala, llegaron a Costa Rica y empezaron a discutirse de manera popular. Esto es una cosa importante. ¿Por qué? Porque aquí habían cabildos. Los cabildos eran cabildos ordinarios que podían reunirse de manera abierta o cerrada, digámoslo así. Cuando era abierto atendían asuntos normales, perdón, cuando eran sus sesiones ordinarias, tranquilas y permanentes, atendían los asuntos de las villas y de las ciudades y de los pueblos, como lo hace la municipalidad, y el cabildo abierto se convocaba para tratar asuntos políticos importantes de carácter religioso, de carácter popular o aspectos que interesaba consultarlos, y entonces se llamaba a la gente para consultarla. Estos documentos de la independencia se discuten en cabildos abiertos. Esto es un dato insignificativo porque establece claramente de que se le tomó parecer a las personas, a los ciudadanos en el país para discutir eso, y además se les solicitaba que nombraran delegados a Cartago para discutir eso de manera más definitiva el 29 de octubre en Cartago, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, digamos, una masa, igual que ahora, masa de pueblo, que es como indeterminada, amorfa, que es como una sombra. Cuando uno habla del pueblo, ¿verdad?, de las marchas de la gente en protestas y eso, ahí está el pueblo, pero son como indeterminados. Bueno, en aquella época se tomaban esas decisiones. O para ponerlo más gráficamente, cuando se hizo el referéndum para discutir el Tratado de Libre Comercio del 2007, en ese momento, en octubre, todo el pueblo costarricense se convirtió en diputados para votar en el referéndum, ¿verdad? Bueno, si tuviéramos que hacer una distinción de quiénes eran los destacados representantes de ese referéndum, pues no podemos poner a todos los ciudadanos que participaron votando sí o no, sino que se acude principalmente a los que defendían el sí o a los que defendían el no, como los principales actores de ese proceso. Igual sucedió en esos días en la discusión que se hacía en los cabildos, a gente a favor y gente en contra, pero iban ganando, digamos, los sentimientos a favor de la independencia. Entonces, en ese momento, 13 de octubre, se pone en discusión eso y empieza de nuevo a discutirse en los pueblos y en los ayuntamientos para mandar delegados, y se van nombrando los delegados, ¿verdad? Y el 25 de octubre de 1821, Juan de los Santos Madrid,
que era un legado del Ayuntamiento de San José, uno de los hombres más cultos, un sacerdote extraordinariamente inteligente, que también fue rector de la Universidad de Santo Tomás, José Santos Lombardo, que representaba a Escazú, Cipriano Pérez, que representaba a Heredia, Gregorio José Ramírez, que representaba a Alajuela, Bernardo Rodríguez, que representaba a Barba, y el bachiller Francisco Cejo representaba a Hojarrás, que había llegado aquí para dar clases en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814 y que contribuyó a divulgar ideas liberales, constituyeron una junta de delegados de los ayuntamientos que se le podría considerar un primer gobierno provisional, 25 de octubre. No se ha declarado la independencia de Costa Rica, pero ya se están rompiendo los vínculos con la Capitanía General, ¿verdad? Y en ese sentido, todavía el jefe político, Juan Manuel de Cañas, preside la Junta de Delegados, ¿verdad? Esa Junta de Delegados resolvió declararse instalada y consecuentemente ya había un órgano presionando sobre lo que iba a suceder en Cartago en los días siguientes, ¿verdad? Ya para la llegada a Cartago, ahí empiezan a llegar gente de los distintos ayuntamientos, de Bagaces, de Esparza, de los pueblos de indios, en fin, de una gran cantidad de lugares. Y ahí se vuelve a nombrar y a fortalecer también eso. Se acordó también noticiar o darle noticia a los ayuntamientos de Nicoya, Esparza, etcétera, de la instalación de esa junta de delegados del 25 de septiembre para que presionaran de una u otra manera en ese sentido. Y allí aparecen en la junta de nuevo Rafael Francisco Cejo, Juan de los Santos, Miguel de Bonilla, José Santos Lombardo, Gregorio José Ramírez, Cipriano Pérez, Bernardo Rodríguez, que esos es los que participan en la sesión del 25 de septiembre, de octubre. Y el día siguiente, en una segunda sesión, 26 de octubre, de nuevo ahí vuelven a actuar Juan de los Santos Madrid, Lombardo, Ramírez, Pérez y Rodríguez, que ya los he mencionado, y convocan a la creación de una Junta Superior Gubernativa Provisional para que esta, con separación absoluta de las autoridades de León y Guatemala, comprendiese en todos sus efectos lo necesario para integrar un gobierno de la provincia aquí en Costa Rica. Entonces ahí vamos a tener otros dirigentes importantes que son ellos fundamentalmente. Ahí de nuevo está el gobernador Juan Manuel de Cañas, que todavía está funcionando, Juan de los Santos Madrid, José Santos Lombardo, Miguel Bonilla, Gregorio José Ramírez, Cipriano Pérez, Rafael Francisco Cejo, que son como los personajes que empiezan a destacar en ese proceso. Aún así, estos personajes no dejan de ser ignorados en muchos aspectos, porque son poco divulgados. Aquí lo que generalmente se conoce de manera más popular es Lombardo, Gregorio José Ramírez, y punto, casi que solo ellos, ¿verdad? El bachiller Cejo, por supuesto. Ya el acta, el 28 de octubre de 1821, cuando está la víspera de que se reúnan en Cartago, llegó la noticia a Costa Rica de la declaración del 12 de octubre de los nicaragüenses que habían rectificado el acta del 28 de septiembre y donde habían tomado la decisión de declarar la independencia de Nicaragua y su anexión en ese sentido también al imperio mexicano, lo que influía mucho sobre los cartagineses en ese sentido, ¿verdad? Y aceptaban también el Plan de Iguala como el Tratado de Córdoba, que fue el tratado por el cual se trataba de imponer al monarca en México. El acta del 29 de octubre de 1821 fue firmada en primer lugar de la firma Juan Manuel de Cañas, el gobernador, que ya expliqué que en ese sentido hay que entender que él estaba ahí reconociendo su capitulación, su rendición. Pero después Pedro José Alvarado, José Joaquín de Alvarado, Santiago Bonilla, José Mercedes Peralta, Manuel García Escalante, José Santos Lombardo, Rafael Francisco Cejo, Gregorio José Ramírez, Juan de los Santos Madrid, Cipriano Pérez, Bernardo Rodríguez, Nicolás Carazo, Manuel de la Torre, Joaquín Oriamuno,
que ya lo mencioné, Salvador Oriamuno, Pedro José Carazo, Juan José de Bonilla, Narciso Esquivel, Francisco Sáenz, José María de Peralta, Tranquilino de Bonilla, Vicente Fábrega, que esos venían incluso representando a los ayuntamientos de Bagaces, Miguel de Bonilla, Joaquín Carazo, que fueron los que firmaron el acta del 29 de octubre. De esos son nuestros próceres inmediatos, esos son nuestros firmantes del acta de independencia. Nosotros no hacemos un culto en la historia, en la enseñanza de los estudios sociales, de la educación cívica, de la historia patria, por destacar a estos personajes y estudiarlos en las cosas básicas de cada uno de ellos para saber su importancia y destacarlos como debe ser en la memoria, en la conciencia, en el amor patrio. En otros países como Estados Unidos, todos los firmantes del Acta de Independencia de los Estados Unidos son objeto de estudio de escolares y de colegiales y de la educación popular. Aquí, curiosamente, eso no se estimula, no se hace. Y en ese sentido, estos personajes pasan a ser esos personajes olvidados nuestros, ocultos y invisibilizados, que no son visibles a los ojos y la conciencia y la memoria patria, aunque están ahí sus firmas y están ahí sus nombres, ¿verdad? Los procesos que siguieron al 29 de octubre fueron los eventos y sucesos que fueron confirmando el desarrollo de las juntas de delegados y las juntas superiores gubernativas, que fueron como las primeras formas de gobierno que nosotros instalamos en aquella época. Y en ese sentido, desde 1821 hasta 1823 hubo la Junta de Delegados y las juntas superiores gubernativas. Y esas juntas fueron gobiernos de corta duración, colectivos, que fueron precedente de la organización del Estado de Costa Rica, que empieza a funcionar en 1824 y funciona durante todo el periodo de la República como Estado de Costa Rica, con poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y ya con jefes de Estado. Y ahí tenemos a Juan Mora Fernández, y en ese sentido es nuestro primer jefe de Estado y educador de formación, lo que va a influir mucho justamente en el desarrollo institucional del país. Y después, a partir de allí, vamos a tener jefes de Estado hasta Castro Madrid, 1846-48, pero en ese periodo él declara la República y pasa a ser jefe de Estado y presidente a la vez. Tiene los dos cargos simultáneos. Bueno, eso para entenderlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a esa situación particular de las juntas superiores gubernativas, y las juntas superiores gubernativas constituyeron una dirección política de Estado. Ahí en ese periodo se discutió también las bases para la unión del Imperio Mexicano, que seguía presente, ¿verdad? Incluso en esas bases para la unión del Imperio Mexicano participaron José Santos Lombardo, Juan Mora Fernández, Nicolás Carrillo, Félix de Bonilla, Manuel Peralta. Estamos hablando del 28 de septiembre de 1822, cuando están ahí. Y Joaquín de Iglesias también es importante en ese sentido. El 30 de octubre, el ayuntamiento de 1821, un día después de la declaración de independencia de Cartago, el ayuntamiento de San José se pronuncia en igual sentido, que habiéndose proclamado y jurado la absoluta independencia del gobierno español por los pueblos y autoridades y corporaciones de todo el reino, ahí se ha roto y se ha cancelado, dicen ellos en San José, el pacto social fundamental que ataba y constituía a los pueblos bajo la tutela de las autoridades establecidas. Y ahí hay una insurrección josefina que desconoce en ese momento a la autoridad colonial española, que todavía seguía, seguía cumpliendo funciones en Costa Rica de manera provisional, Juan Manuel de Cañas, y es cuando se integra esas juntas delegados, y la del 12 de noviembre, que es muy importante porque esa junta delegados del 12 de noviembre va a actuar también como primer congreso o primera Asamblea Nacional Constituyente, porque es la encargada de redactar o da la acuerda redactar
la primera constitución política de Costa Rica que se redacta o se aprueba el 1 de diciembre de 1821, en un plazo muy breve, desde el 12 de noviembre al 1 de diciembre, se redacta una constitución cuya base la había establecido y redactado prácticamente, ¿cómo se llama? Pablo Alvarado, que ya lo habíamos mencionado. Y en ese sentido, ya teníamos una constitución ahí importante, que es la que hace que arranque en ese camino nuestro país, ya otorgando ya decisiones importantes. En el caso de San José, los importantes dirigentes de San José eran de esos días de noviembre, fueron José Rafael de Gallegos, José María Esquivel, Pedro Fernández, Rafael Barrueta, Félix Hidalgo, Félix Fernández, Manuel Alvarado, Gabriel Padilla, Francisco Alvarado, Juan Blanco, Manuel Montealegre, Rafael Castillo, José Zamora, Cipriano Fernández, Benito Alvarado, Francisco Castro, Eusebio Rodríguez, Félix de Bonilla, Joaquín Mora, Onofre García, José Francisco Madrid, Camilo de Mora, Manuel Alvarado y Manuel Quesada, y de nuevo Juan Mora Fernández, que actuaba como secretario en ese momento de esa junta en noviembre de 1821. Y entre 1821 y 1824, las juntas superiores fueron integradas por personajes como la primera junta, por José Santos Lombardo, por el presbítero Juan de los Santos Madrid, por el presbítero Nicolás Carrillo, por el presbítero Manuel Alvarado, que era hermano de Pablo, Gregorio José Ramírez, Joaquín Iglesias, el bachiller Francisco Osejo, el presbítero Miguel Bonilla, Blas Pérez, Nereo Fonseca, vicario Pedro José Alvarado, Manuel María Peralta, Oriamuno, Pío Murillo y Juan Nicolás Carazo. Y el presidente de la Junta fue un vicario, un sacerdote, Alvarado. Y en ese sentido, Manuel Alvarado, que era sacerdote, hay que entender que estos sacerdotes que participaban en esas juntas es porque eran independentistas. En la segunda junta se integra ya con menos personas, 7 propietarios y 3 suplentes, y ahí están entre ellos Rafael Barrueta, Santiago Bonilla, José María de Peralta, Joaquín de Iglesias, Pedro Bruno Prieto, Pedro Carazo y Juan Antonio Alfaro. Y en la Comisión de Delegados de los Pueblos, que se instaló en 1823, estuvieron de nuevo José Santos Lombardo, José Francisco Madrid, Matías Sandoval, Rafael Barrueta, Santiago Bonilla, Francisco Alfaro y Juan Mora Fernández, y los suplentes Francisco Sáenz, Juan José Bonilla y Alejandro García Escalante. Y después se creó un triunvirato durante un periodo muy corto, el 14 de marzo de 1823 hasta el día 20 de marzo, que fueron Rafael Francisco Cejo, Manuel María de Peralta y Hermenegildo Bonilla. Y también ahí se nombraron José María de Peralta, Juan Mora Fernández y José Santos Lombardo, ya con título de comandante general. Bueno, eso es interesante para entender, digamos, que estos podrían ser, junto con la Junta Superior Gubernativa, que opera en el año 23 también, con Manuel Alvarado de presidente, Santiago Bonilla, Eusebio Rodríguez, Alejo Aguilar, José Ángel Vidal y José Tomás Gómez y Pío Murillo, que fueron las que terminaron al 6 de septiembre de 1824, cuando se constituyó el Congreso Constituyente, que declaró jefe de Estado a Juan Mora, declaró presidente a Juan Mora, que pasó a ser primer jefe de Estado, junto con Mariano Montealegre, de segundo jefe de Estado, o vicejefe, para ponerlo así. El 8 de septiembre de 1824 tomaron ellos ya posesión de sus cargos. Entonces ahí tenemos esa parte extraordinaria de todos esos personajes que podríamos considerarlos nuestros próceres, pero ¿cuántos de ellos conocemos algunos datos? Y casi nada. Si nos vamos a los centroamericanos, menos conocemos. Manuel José Arce, Mariano de Aycinena, José Francisco Barrundia, José Francisco Córdoba, José Matías Delgado, que se hacen más destacados ellos
junto con Manuel Arce, y Pedro Molina y José Cecilio del Valle, que también fueron presidentes de la República Federal Centroamericana, que fueron autoridades superiores nuestras, y que nosotros, dentro del estudio de los presidentes que gobernaron Costa Rica, deberíamos considerar a los presidentes de la República Federal. Es igual que en la historia de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, que es un gobierno federal, una república federal, los presidentes que viven en Washington son los que tienen la historia presidencial de ese país. Pero a nivel de los estados, ahí no se llaman jefes de estado, sino que se llaman gobernadores. Entonces, cuando se hace el estudio del poder en un estado cualquiera de Estados Unidos, póngale Texas, Luisiana, Florida, el que sea, estudian la historia de los gobernadores y la historia de los presidentes de Estados Unidos. Nosotros no, nosotros hacemos caso omiso de esa representación de presidentes de centroamericanos que podrían ser también parte de nuestra historia política institucional, que nosotros, digamos, la ignoramos, la hacemos marginal, la apartamos, la segregamos de la historia local nuestra. Bueno, eso es parte de ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso. En el caso de algunos datos de algunos de los personajes nuestros, para José Antonio Alvarado fue un sacerdote de tendencia liberal y republicano. Él se opuso a que Costa Rica se uniera al Imperio Mexicano. Fue representante también de Costa Rica en el Congreso Constituyente de Guatemala. El presbítero Manuel Alvarado es muy importante, de tendencia republicana, hermano de Pablo. Se opuso a la anexión al Imperio Mexicano. Fue diputado del Congreso Provincial de 1823. Fue miembro de la primera Junta de Superior Gubernativa, fue presidente de la tercera, esa última, miembro del primer Congreso del Estado Libre de Costa Rica, cuando ya nos declaramos Estado Libre, en 1825, y presidente del Congreso Constituyente en 1825 también. Y él trató también de resolver el problema de la capital cuando terminó estableciéndose la capital en San José, quitándole ese camino o esa estancia, ¿cómo se llama?, a Cartago. Pablo Alvarado Bonilla, indudablemente, cada vez lo estudiamos más, cada vez lo exaltamos más, cada vez lo reconocemos más como nuestro gran prócer de tendencia liberal. Había sido encarcelado desde 1808 en Guatemala, cuando era estudiante, que había escrito en el Hispanoamericano, que sustentaba ideas independentistas, discípulo del doctor Pedro Molina, uno de los líderes de la independencia de Guatemala y de Centroamérica. Él favoreció de alguna manera la idea de Pablo, favoreció la idea de que Costa Rica se asociara con Guatemala, y en la Asamblea Constituyente en Guatemala y en 1823 y en la del 24-25 también. Representó a Costa Rica como diputado en el Congreso Federal y logró que la anexión de Guanacaste se consolidara, o de Nicoya se consolidara con nosotros, ¿verdad? Rafael Barrueta, de esos extraordinarios, gobernador interino, fue gobernador interino en ausencia de Juan de Dios de Ayala en 1811, venía de familias tradicionales, fue alcalde de Cartago, era imperialista, favoreció la asociación con el Imperio Mexicano, era un legado extraordinario de San José y presidente de la Junta de Electores del 6 al 12 de enero de 1822, y formó parte también de la segunda Junta de Delegados, y también fue presidente del Congreso Provincial en 1823. Hermenegildo Bonilla era un imperialista de Cartago y diputado a la Asamblea Constituyente del 23. Ese participó activamente en los sucesos que condujeron a la guerra de 1823, la de Ochomogo, que terminó con el establecimiento de la capital en San José. En ese caso, por la guerra, fue hecho preso. Manuel de Cañas fue el gobernador. Era un hombre autoritario, despótico, un tiranillo, ¿verdad? Aquí lo consideraban como un gobernador malo, ¿verdad? Joaquín Carrillo era un sacerdote ultra conservador, era párroco de Heredia, era de los imperialistas que se oponían a que Costa Rica se asociara con la Federación de Centroamérica. Y ese sí hizo protestas contra el gobierno aquí en la provincia, y estuvo
implicado en complot militares que se hacían aquí en Costa Rica, entre ellos un complot que se llamó el complot de Zamora en 1826. Bueno, eso era parte de eso. Cayetano de la Cerda, que era un nicaragüense de tendencia republicana, que estuvo refugiado aquí en Costa Rica también. Aquí participó en la guerra de Ochomogo y ayudó a Gregorio José Ramírez como teniente y recibió el grado coronel en esas luchas de manera importante. Bueno, y ahí podríamos seguir citando una gran cantidad de personajes de aquellos días y aquellos momentos que eran importantes. José Rafael de Gallegos, que después fue jefe de Estado, nació en Cartago un 30 de octubre, había sido miembro de la segunda Junta Gubernativa, fue vicejefe de Estado durante los años de 1825 a 1829, en época de Juan Mora Fernández, y de 1829 al 33, que todavía gobernaba Juan Mora Fernández. También sirvió en la primera Junta Gubernativa, donde ocupó los puestos de presidente y vicepresidente y secretario. Él era de tendencias conservadoras y favoreció la adhesión a Guatemala. También trató de conciliar con Cartago después de la Guerra Civil de Ochomogo de 1823 y después se desempeñó como jefe de Estado en Costa Rica desde 1833 al 35 y de nuevo desde 1844 a 1846. Y cuando funcionó el Senado en una de esas ocasiones, en 1844 fue también senador, ¿verdad? Y fue de los que propuso la famosa ley de la ambulancia en uno de sus gobiernos. Entonces ahí tenemos a eso. Y Agustín Gutiérrez Lizarzábal, que les hablé, que era un guatemalteco, de origen guatemalteco, que fue miembro de la Diputación Provincial, presidente de la Asamblea Constituyente de 1824, fue presidente de la Corte de Justicia de Costa Rica y presidente efectivo de Costa Rica cuando el jefe de Estado Gallegos se enfermó en 1834 durante varias semanas. Él fue el jefe de Estado. Él publicó incluso un libro de derecho que se considera el primer libro de derecho que se publicó aquí en Costa Rica. Agustín de Iturbide, que es el mexicano, ese no lo tomamos en cuenta para nosotros, pero bien podría considerarse como uno de los líderes importantes de la independencia en toda la región. Lo mismo Antonio Liendo y Goicoechea, un sacerdote que nació en Cartago, que era franciscano. La orden de los franciscanos fue muy importante. Él se había graduado en la Universidad de Guatemala y introdujo estudios científicos en Costa Rica y fue uno de los propiciadores de las ideas de la Ilustración española en Centroamérica. José Santos Lombardo, teniente gobernador durante la política colonial en 1810 y en 1819 era conservador, imperialista, fue miembro de la Junta de Delegados, presidente de la Segunda Junta. Después fue nombrado comandante de armas en Cartago en 1823 y fue uno de los jefes más importantes de la sublevación de 1823 en esa guerra que llamamos Ochomogo, por lo cual estuvo preso unos meses al ser derrotados ahí en Ochomogo. Juan de los Santos Madrid, que es uno de los hombres más notables, extraordinarios, inteligentes de aquel periodo, que había nacido en Bagaces un 1 de noviembre, había sido escogido como representante a las Cortes de Cádiz, igual que Florencio del Castillo, pero él no asistió. Fue miembro de la Junta de Delegados, presidente del Congreso Constituyente en el año de 1823, fue presidente del Congreso Constituyente en Guatemala en 1824 y fue el primer rector de la Universidad de Santo Tomás en Costa Rica en 1843 y era tío de José María Castro Madrid. Joaquín Oriamuno era muy importante, había sido teniente gobernador en 1809 y 1817, también había sido alcalde, alguacil mayor y regidor de Cartago. Después de la independencia fue miembro de la Junta de Delegados y diputado de la Asamblea Constituyente de 1822. Era de tendencia conservadora y se inclinó fuertemente a favor de la asociación al Imperio Mexicano. Fue nombrado comandante de armas en Cartago. También estuvo preso con motivo de la guerra de la Liga.
¿verdad? Francisco María Oriamuno también fue miembro del Congreso en esos años, en el 23, 25, en el 26, en el 27. Se desempeñó en distintos cargos importantes. Incluso él llegó hasta la campaña de 1856 contra los filibusteros cuando era vicepresidente de Costa Rica. Y la peste del cólera lo mató. Esto para entender también la peste del COVID que mata personalidades importantes. Y uno de los personajes más extraordinarios fue el bachiller Francisco José Josejo, que está considerado benemérito de la patria, de origen nicaragüense, había nacido en Nicaragua, se había educado en la Universidad de León, llegó en 1814 a Costa Rica, contratado por el Ayuntamiento de San José para que fuera el primer rector de la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Defendió a los indígenas e impulsó ideas progresistas, se enfrentó a los conservadores, se enfrentó al gobernador Juan Manuel de Cañas en 1919 y el 21. Después de la independencia fue el líder de las fuerzas republicanas en esas luchas que se dieron hasta la batalla de Ochomogo. Fue miembro de la Junta de Delegados y del Triunvirato en 1823. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1823 y llegó a ser diputado varias veces, siendo presidente desde diciembre de 1830 hasta 1832 del Congreso, autor de varios tratados también sobre aritmética y geografía que fueron publicados antes de que llegara la imprenta a Costa Rica en 1830. En 1834 había sido escogido diputado de la República Federal y salió del país después y terminó muriendo en Honduras. Este es uno de los personajes más importantes del proceso de la independencia nuestro en Costa Rica, ¿verdad? Y así otros como José María Peralta y de la Vega, que fue durante la administración colonial, había sido alcalde ordinario, regidor de Cartago, y que fue firmante de la Declaratoria de Independencia del 29 de octubre. Este era de ideas liberales y fue miembro de la primera y de la segunda Junta Superior Gubernativa y ocupó la presidencia de estos cuerpos o de estas instituciones o de estas juntas desde el 15 de julio hasta el 17 de octubre de 1822. Fue presidente del Congreso Constituyente de 1823 y hasta 1824 ocupó el puesto de jefe político superior del Estado de Costa Rica, ¿verdad? Que es importante. Él fue declarado benemérito de la patria en su momento. Y después está Gregorio José Ramírez, también importante en ese sentido, otro de los personajes destacados, que es de los más conocidos, por supuesto, que ese era capitán de barco, había nacido en Costa Rica, republicano, liberal. Ese por su trabajo le tocaba viajar a Sudamérica y participó incluso en eventos de luchas independentistas en Sudamérica y era uno de los que traía las noticias más importantes de los sucesos de la lucha independentista en Sudamérica. Es de los que participa en la guerra de Ochomogo para afirmar la independencia de Costa Rica en ese sentido, y bajo su gobierno o bajo la dictadura en que se establece en ese periodo es cuando se produce el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica, dejando atrás el pacto social fundamental interino de Costa Rica. Bueno, esos son algunos de los personajes importantes de la independencia. Tal vez uno más, Joaquín de Iglesias, que fue uno de los miembros de la Junta de Delegados y de la Junta Superior Gubernativa de los primeros gobiernos, y fue uno de los escritores también del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Participó en la guerra de Ochomogo del lado de los imperialistas, ¿verdad? Entonces, así tenemos un conjunto de dirigentes políticos de Costa Rica, ¿verdad?, que jugaron su papel y su importancia, ¿verdad? En el campo de la iglesia lo jugaron Miguel de Bonilla, a un padre que le decían el padre Tiricias, ¿verdad? Y los que ya he mencionado asociados a esos, el presbítero Manuel Alvarado, por supuesto, el presbítero Nicolás Carrillo también, que son parte de esos sacerdotes que participan en esos primeros gobiernos porque eran independentistas, ¿verdad? Sobre todo el presbítero don Juan de los Santos Marís, el más brillante de todos, me parece a mí, de todos ellos.
el presbítero Vicente Castro Ramírez, que también jugaron su papel, el padre Arista, como se le llamaba, el padre, ¿quién más le podría mencionar? Bueno, pienso que esos son los más importantes personajes de aquel momento de la independencia que pasaron como ignorados, dejados de lado en estos festejos que han habido alrededor del bicentenario, pero que en nuestro proceso histórico tenemos que darles su lugar, su importancia, conocerlos más. Recientemente, el grupo de la Puebla de Cartago, que es un grupo de historiadores y de simpatizantes de la declaración del Acta del 29 de Cartago, ha publicado unos libros muy interesantes sobre todos estos personajes. Les han hecho genealogía, les han hecho pequeñas biografías a todos los que están firmando las actas y a todos los que formaron parte de los primeros gobiernos. Yo creo que ese es un trabajo extraordinario que han hecho, ¿verdad? Esos son algunos de los personajes de los que íbamos a tratar esta tarde. Muchas gracias, doctor Vladimir de la Cruz de Lemos. Es realmente siempre un honor, profesor, escucharlo a usted y en toda esa compilación de la historia. Realmente, a mí también me queda una duda, si hubo algún personaje, por ejemplo, en la parte de esa, ya cuando empezaron a firmarse los tratados de la independencia, algún español o descendiente de españoles que haya integrado, o sea, si haya quedado, porque tuvo que haber un momento de traslape entre asumir autoridad a la autoridad española y asumir a la autoridad, digamos, de los que ya estaban firmando la independencia. Puede haberse sumado algún descendiente de españoles o dentro de ese periodo, algún español, o si migraron después de la firma de la independencia. Siempre surge como esa duda, queda como esa duda, ¿verdad? No, es una pregunta válida. De hecho, todos ellos eran criollos, nacidos en Costa Rica o en Nicaragua o en Guatemala, para mencionar el escenario que he hablado hoy. Criollos en el sentido de que habían nacido aquí en América, no en España, hijos de españoles locales, algunos de ellos con cargos políticos militares en la colonia. Yo mencioné algunos de los nuestros aquí de Costa Rica que habían tenido cargos militares y políticos de alcaldes y eso en el periodo anterior a la independencia, porque era parte, digamos, de la vida, pero eso nos estaba mostrando también que eran familias bastante abiertas, donde esos jóvenes o esas personas que en la colonia estaban ocupando algunos cargos oficiales de gobierno y de carácter militar algunos, pues pertenecían, digamos, a las familias en que de una u otra manera empezaban a simpatizar con el proceso de la independencia. Y también esto es importante entenderlo porque el político no cae como manada del cielo. Eso puede pasar en la próxima campaña electoral, donde hay un montón. Pero en el proceso político, generalmente, los políticos se van formando en familia, en cargos públicos, en distintas actividades. Y estos personajes que les he mencionado así brevemente, he dejado de mencionar otros, muchos de ellos fueron formados en familias que venían de la vida política, ¿verdad? Y eso es explicable desde ese punto de vista. Si vemos, por ejemplo, a Ricardo Jiménez Oriamuno, fue hijo de Jesús Jiménez Zamora y Jesús Jiménez fue hijo de un gobernador, de una autoridad colonial. Y ahí vamos para atrás y entonces nos vamos metiendo, ¿verdad? Samuel Stone haciendo un estudio de personajes políticos de Costa Rica y una vez concluyó en algo muy radical y muy contundente diciendo que de 4 gobernadores coloniales, empezando con Juan Vázquez, prácticamente descendía toda la clase política de Costa Rica. Entonces, esos carriles no se pueden evitar. Es decir, en 1821 ningún bebé podía hacer la campaña, no podían participar ni ser representantes. Ahí se necesitaba gente madura, gente que tenía alguna experiencia, alguna educación, y estos tenían que venir de atrás y venían de las familias coloniales que ya existían, ¿verdad? Entonces sí, hay ese traslape, solo que son esos personajes que viniendo de esas familias están contra la dominación española, porque también son los intereses de sus familias chocaban con los intereses coloniales. Una parte de la lucha anticolonial en Centroamérica es la lucha por la libertad de comercio.
y los levantamientos contra los estancos y los estanquillos que hubo en Costa Rica fueron parte de esa protesta contra las medidas político-administrativas y tributarias que imponía España. Y entonces ahí empezaban las protestas de los criollos, y cuando España no autoriza políticas de libre cambio, entonces lo que queda es luchar por el gobierno propio para poder tener libertad de comercio. Claro. Carolina Pérez, vamos a darle el pase para ver si tiene algún comentario o pregunta. Gracias, Vicky. Gracias, don Vladimir. Acá, don Manuel de la Cruz nos dice, el señor Barraota fue el padre de Rafael, el que quebró su espada en el Pacto del Jocote, ¿correcto? Entiendo que ese señor fungió también como presidente de la Junta de Gobierno. También nos dice, el señor Peralta estaba relacionado con el Marqués de Peralta. Bueno, Barroeta fue miembro de la Junta de la segunda Junta de Delegados, es cierto. Sí, así es. Y participa activamente en ese sentido, y fue también presidente del Congreso de 1823, ¿verdad? ¿Cuál es el otro que preguntó? Peralta. Sí, el señor Peralta estaba relacionado con el Marqués de Peralta. Son familia. Igual vamos a abrir un espacio, si alguien quiere abrir el micrófono puede alzar la mano, y tenemos también un comentario de Rosemary. Es la historia de nuestro país es extensa, pero es poco lo que enseñan como parte de la formación estudiantil. No lo entendí. Nos dice Rosemary un comentario, la historia de nuestro país es extensa, pero es poco lo que enseñan como parte de la formación estudiantil. Ah, sí, sí, claro, así es. Es poco. Le vamos a dar el espacio. Se dejan de celebrar actos importantes, por ejemplo, la batalla de Santa Rosa, 20 de marzo de 1856, ya casi no se celebra. Y se celebra Rivas, por supuesto, 11 de abril, pero 20 de marzo podría ser la batalla más importante. ¿Por qué? Porque es la derrota de los filibusteros en suelo costarricense, y eso no lo celebramos. De los Peralta hay dos Peraltas. Acordémonos que en los Peraltas está Manuel María Peralta López del Corral, ¿verdad? Y está José María Peralta y de la Vega, ¿verdad? Que son parientes. Por supuesto que sí, los dos estaban desempeñándose como líderes importantes en aquellos días del conservadurismo, del anexionismo a México, fundamentalmente. Vamos a darle el espacio a Daniel Rodríguez y luego a Andrés Corrales. Daniel. Pues buenas tardes, don Vladimir, es un gusto escucharlo. Lo he escuchado en varios programas, siempre que puedo lo escucho, que venga manejando, lo admiro mucho. Dos consultas, don Vladimir. Este bachiller Osejo, verá que él era nicaragüense. Y de origen nicaragüense, sí, señor. Sí, y sí, él estudió en Santo Tomás, creo que en otra charla que usted tuvo. Él dirige la Casa de Enseñanza Santo Tomás, él la dirige. Lo traen a Costa Rica para que dirija como rector, fue el primer rector de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Y se ha formado probablemente en la Universidad de León. Ok. La otra consulta era que Pablo Alvarado Bonilla, el que usted mencionó, que fue uno de los primeros que encendió, como dicen, la chispa, ya lo encarcelaron en Guatemala. Este era de la familia Cartago. Cartaginés puro, no, hermano de uno de los sacerdotes que están en firmantes del acta y de la primera junta de legados que están en Costa Rica, es hermano. Esos Alvarado eran republicanos, liberales, sí. Él es cartaginés. Sí, qué bueno. Yo, la última, para darle espacio a los demás compañeros. Si usted tuviera que nombrar, digamos, 3 o 5 personajes de ese tiempo que tienen que ver mucho con lo que es la independencia de Costa Rica, ¿a cuál usted pondría así en su top 5? En este momento a Pablo Alvarado, porque lo hemos ido rescatando como el prócer, el que da el chispazo, el detonante principal en toda la región, antes que el padre Hidalgo en México. El grito de Dolores de México es de 1810,
Nosotros tenemos el grito de Pablo Alvarado, 15 de septiembre de 1808. Curiosamente, calza 15 de septiembre con 15 de septiembre de 1821. De manera que ese es muy importante. Después Juan de los Santos Madrid, el otro brillante, Gregorio José Ramírez también. El mismo José Santos Lombardo. O sea, José Santos Lombardo realiza la noche del 28 al 29 de octubre algo muy interesante, y es que cuando están reunidos los representantes ahí en Cartago, ¿verdad?, el gobernador, convocando a los delegados que tenían que reunirse en Cartago, el gobernador colonial empieza a concentrar las pocas armas que tenía en Cartago, y eso produjo una zozobra, produjo una preocupación muy importante entre los que estaban reuniéndose ahí. Entonces José Santos Lombardo, a las 3 de la mañana del día 29, entre la noche del 28 al 29, le quita las armas al gobernador, lo desarma, y en ese sentido conserva las armas para proteger la declaratoria de independencia que se iba a hacer el 29 de octubre y usarlas en el caso que hubiera sido necesaria usar las armas. Nosotros no tuvimos un ejército que luchara por la independencia, y eso no le quita mérito a la declaración de independencia de Cartago ni a la de Centroamérica, porque los ejércitos de la lucha independentista en Sudamérica se hicieron fundamentalmente para enfrentar ejércitos políticos. Si había que derrotar una fuerza militar, entonces había que crear una fuerza militar libertadora, y eso es lo que dio orígenes a los ejércitos. El que no hayamos tenido ejército anticolonial en Costa Rica e independentista no le resta mérito a la declaración de independencia ni al movimiento independentista. Y viéndolo hoy con ojos de hoy, quizás fue más importante no haber tenido ese ejército. ¿Por qué? Porque los ejércitos en Sudamérica, cuando se desarrollaron en su lucha independentista, se quedaron y formaron líderes militares y políticos militares y presidentes militares y después gorilas y golpistas y tiranos y todo eso. Entonces, mejor que construyamos un ejército desde aquella época. Muchas gracias, don Vladimir. Mucho gusto. Muchas gracias a Daniel. Le damos la palabra a Andrés. Andrés, no sé si va a hacernos un comentario, que tiene el micrófono apagado. Igual aprovecho acá, Virginia Herrera nos pregunta, ¿es Pablo Alvarado Molina o Pablo Molina Alvarado? Pablo Alvarado Bonilla. Bueno, parece que, don Vladimir, serían las consultas en este momento, entonces muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y haber compartido con todos ustedes esta tarde. Muchas gracias, don Vladimir. Realmente si tuviéramos que hacer un cierre de la celebración del Bicentenario, de los 200 años de la Independencia, podríamos pensar tal vez una placa de los personajes olvidados de la Independencia en algún punto y realmente rescatar con esa placa realmente este Bicentenario. Yo pienso que hay que hacer varias placas, porque personajes de la Independencia los tenemos desde Bagaces hasta Cartago, ¿verdad? Ujarrás, dependiendo cómo los veamos, ¿verdad? En términos de los representantes que participaron en las firmas de los documentos, ¿verdad? Y que destacaron en la integración de las juntas de gobierno de aquella época. Entonces se podrían poner a esos representantes, incluso aquellos personajes que lucharon por la anexión al Imperio Mexicano, hay que considerarlos también independentistas. Ya estábamos fuera de España. Ellos estaban pensando en la gran patria mexicana, porque habíamos pertenecido al Virreinato de México, habíamos pertenecido a la Capitanía General, porque esos mismos que, digamos, de alguna manera querían integrarse al Imperio Mexicano, ¿verdad? Romper con el gobierno español, pero integrarse al Imperio Mexicano, después se integran con el resto de la población costarricense a las Provincias Unidas de Centroamérica y a la República Federal Centroamericana. Incluso tuvimos banderas iguales. La primera bandera de Costa Rica fue una banderita blanca con una estrella roja de 6 picos, pero después vinieron 5 banderas
que fueron de las Provincias Unidas de Centroamérica, y la de la República Federal Centroamericana, que eran banderas que tenían el color azul, blanco, azul. Y la última de esas banderas nuestra fue al revés, blanco, azul y blanco. Esas eran banderas que se habían tenido como motivo o se había usado como motivo para hacerlas la bandera del movimiento de la Revolución de Mayo de Argentina, de la independencia de 25 de mayo. Entonces se había usado ese símbolo. Nosotros tuvimos el símbolo integracionista, ¿verdad? Incluso en los escudos que se usaban, en las banderas se usaba el escudo de Costa Rica y el escudo de la República Federal juntos, ¿verdad? Pero después vino Castro Madrid y ¡pum!, cortó esos símbolos y rompió con la República Federal de manera total. No solo salió, sino que rompió con la estructura de la bandera y creó la nueva bandera en base a los colores de la Revolución Francesa. Gracias. Muchas gracias, don Vladimir. Creo que nos quedan ya pocos minutos. Bueno, realmente queda este espacio abierto, don Vladimir. Usted cuando guste acompañarnos para darnos otra magistral charla. Yo creo que está abierto este espacio del Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, que se ha unido a esta celebración de los 200 años de la independencia, y yo creo que octubre es uno de los meses que realmente estamos celebrando esta independencia hasta el 28, 29, ¿verdad? Que usted 29 mencionó. de octubre en el Acta de Cartago. Exacto. Entonces, muchas gracias y a todos ustedes por su compañía. Realmente tenemos la opción de que don Vladimir pues, nos acompañe en algún otro momento, don Vladimir. Ahí lo estaremos consultando. Y gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Espero que nos haya servido una buena lección a cada historia. Hasta luego y buenas tardes a todos. Gracias, don Vladimir. Dios.